¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la materia Metodología de la Investigación? Bienvenidos en otra sesión más. Vamos a dar seguimiento a lo que tenemos ya previsto en nuestro temario. Vamos a ver, bueno, en la sesión anterior podemos ver lo que es el tema de la investigación como un proceso de construcción social. Vimos el tema sobre la identificación de algunos elementos que pueden y que configuran la parte de las teorías, como conceptos, definiciones, problemas, hipótesis, abstracciones, reflexiones, explicaciones, postulados, métodos y leyes. ¿Qué vamos a ver en esta sexta sección? Vamos a hablar sobre el tema de los tipos de métodos en los cuales se compone por inductivo, deductivo, analítico, sintético, comparativo, dialéctico. Entre nosotros hay otros métodos como por ejemplo en la parte experimental, hay otros que van enfocados a diferentes tipos de orígenes y también la parte de la disciplina. Bueno, primero que nada, ¿qué es la metodología? Muchos podemos decir la gran diferencia que hay entre un método y una metodología. Una metodología se puede dividir en cualitativa o una metodología cuantitativa. La metodología cualitativa es aquella metodología que no se puede medir, sino que se pueda establecer un planteamiento, pero con soluciones no numéricas, como es la parte de la metodología cuantitativa, que esa pues sí se requiere de medición de resultados, ¿sí? Números, la aplicación de números, en el cual por eso se llama cuantitativa, porque sí se puede medir, o sea, la metodología cuantitativa sí se puede medir. Entonces la metodología se refiere al conjunto de varios procedimientos, de varias técnicas y herramientas que se utilizan de manera organizada, pues para llevar a cabo una investigación, proyecto o la parte del proceso de un trabajo, ¿no? De una actividad. En el ámbito tanto académico y científico, la metodología es crucial para garantizar que los resultados obtenidos sean fiables y reproducibles, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la metodología? Es mejorar los procedimientos y criterios utilizando en la conducción de la investigación científica. En este cuadro podemos ver dos definiciones importantes de la metodología. La metodología es el estudio de procedimientos o técnicas que permiten alcanzar el conocimiento, ¿sí?, de un objeto o fenómeno, el que puede ser un fenómeno natural o un fenómeno social. En pocas palabras, podemos decir que el estudio de los métodos, que es el estudio de los métodos y las técnicas de investigación, ¿sale? Y otra que es la aplicación sistemática de los pasos propios de un método específico para lograr un determinado fin. Entonces, estas dos definiciones que podemos ver de la metodología, podemos entender que ese tipo de técnica que podemos nosotros empeñar es para lograr pues, un determinado fin de acuerdo a la aplicación de algunos métodos, de algunas herramientas que nos pueden servir para lograr nuestro objetivo. Ok, entonces, ¿qué es el método inductivo? El método inductivo viene del latín inductio, que significa conducir, introducir, y derivado del griego epagei, que significa la inducción, es el método de las ciencias experimentales, ¿no? Entonces la parte del método de inducción va enfocado a todas esas ciencias experimentales, ¿sí? Que lo determinado en ciertas circunstancias se cumplirá siempre que se presenten las mismas condiciones, ¿no? Entonces, según este método, la hipótesis científicas como la contrario del método hipotético
del método deductivo son generalizadas por experiencias que pueden confirmarse mediante su contrastación de naturaleza. Como vemos en la imagen, vemos los hechos, ¿no? Que pueden ser tanto natural como social, y vemos la observación. Y en la parte de la inducción, pues es ya en la parte de la observación experimental y va enfocado hacia procedimientos, va enfocado también para las leyes, o sea, lleva un orden específico, ¿no? Una metodología. Entonces, va de acuerdo a las ciencias experimentales, a poder realizar pues una investigación de acuerdo a una estructura, una parte importante de este método. Bueno, en el método deductivo, ¿sí? Tanto como hemos visto que era parte del método deductivo, son parte de proposiciones o premisas generales de las cuales se hacen interferencias particulares por medio del razonamiento, ¿sí? El método deductivo es un enfoque lógico que parte de los principios generales o teorías universales para llegar a conclusiones específicas, ¿sí? Se basa en la premisa de que si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión también será verdadera, ¿no? Entonces, ¿a qué viene enfoque de este método deductivo? Viene la parte de su estructura del planteamiento de tópico a investigar o un problema de estudio, ¿sí? La formulación de una hipótesis para explicarlo tentativamente, la confrontación de la hipótesis con la realidad, ¿no? Y la comprobación de la validez de las hipótesis. Si la consecuencia es verdadera, se confirma la hipótesis. Si la consecuencia es falsa, pues se refuta la hipótesis. Entonces, va de acuerdo a los resultados, ¿sí? Y razonamientos que salen del resultado sobre todo el tema del método deductivo. ¿Ok? Bueno, eh, en el método analítico, como su nombre lo dice, es un método de análisis que se requiere, primero que nada, la observación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a observar mediante una investigación, ¿no? Entonces el proceso, el método analítico, perdón, pues también hace una descripción de lo que ha observado, ¿sí? Y en este caso, pues hace un examen crítico, un examen en el cual, pues, el resultado, pues, nos dará un cierto conocimiento de lo que estamos por observar o lo que estamos observando. El otro es la descomposición del fenómeno, ¿no? Que puede ser un fenómeno tanto natural, pues un fenómeno social. Evaluación de las partes, ordenamiento, la clasificación y la síntesis. Entonces, esta es la parte de un método de análisis. Tenemos que aplicar, pues, en este método de análisis algunos puntos que nos sirva para poder llegar también con ese objetivo. Entonces, los métodos que nosotros aplicamos, los métodos que están que nos sirve como herramienta, pues nos va a dar en ese sentido, pues logrando lo que queremos nosotros resolver, ¿no? Y siempre y cuando, pues, llegar, pues, en este caso, a, a satisfacer las necesidades y responder toda la parte de la hipótesis de un planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, este método analítico, que es un procedimiento que descomponen todos en sus elementos básicos, ¿sí? Entonces, por eso dice descomposición del fenómeno. Es decir, que va de lo general a lo específico.
y se caracteriza por ser fáctico, verificable, progresivo y autocorrectivo. ¿Sí? Algunas características que puede tener este método se basa en hechos comprobables, ¿sí? En hechos que ya están, que son comprobables, ¿sí? Se verifica a través del uso de los sentidos y de instrumentos de medición, ¿sí? Es como la parte del método deductivo que se basa a una verificación de instrumentos de medición que nos va a dar si es aceptable, pues nuestra conclusión va a ser aceptable, ¿no? Pero si no es aceptable, pues nuestra conclusión tampoco va a ser aceptable. Entonces el parte deductivo pues va de acuerdo a los resultados, pero en la parte analítica se tiene que verificar toda la parte de este método en los sentidos las herramientas y los temas de instrumentación de medición. Se actualiza de manera paulatina pero constante. Depende del muestreo, o sea que el método analítico depende de qué, del muestreo. ¿Sí? Eh, para que quede más claro, el método analítico se aplica en diferentes ámbitos, como en la auditoría, donde se evalúa la información financiera a través de un estudio de relaciones entre datos financieros y no financieros, ¿no? Por ejemplo, los contadores que manejan su balance general, ¿no? Entonces, se evalúa toda esta información. También, en otro ejemplo, en la fabricación, donde se utilizan métodos para probar procesos durante la producción y para liberar sustancias y productos después de la fabricación, ¿no? Entonces, otro ejemplo, en la parte de la investigación, donde se requiere el uso de la capacidad del pensamiento crítico y la evaluación de los datos y la información pertinente, ¿no? Entonces, este método, pues, se usa más que nada para descomponer elementos básicos que puede llegar hasta general a uno específico, ¿sí? Entonces, el método analítico, ¿sí? O también se le llama método empírico, ¿sí? Que va más enfocado, como hemos comentado con antelación, al estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica, ¿sí? Entonces, y esto ha sido empleado mayormente frecuencia en las ciencias, tanto como las ciencias naturales, como hemos visto, los fenómenos naturales, o como las ciencias sociales, que son los fenómenos sociales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la parte del método analítico, ¿ok? Bueno, entonces, como hemos visto, la parte del método inductivo y método deductivo, estos dos son métodos de investigación científica, igual a la parte de la metodología analítica, ¿sí? O científica. Estos son métodos de investigación científica. Entonces, el método inductivo, este procedimiento parte de la observación y de la experimentación de fenómenos particulares para establecer relaciones y explicaciones generales. Se analizan casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter general y este método, por excelencia, de las ciencias experimentales. Entonces, lo que habíamos comentado con antelación, este método es excelente para las ciencias experimentales. En el caso de un método deductivo, este es a partir de la observación de casos generales, se plantea un problema, ¿no? Entonces, como hemos visto, la parte del planteamiento del problema entra dentro del método deductivo. Este proceso nos remite a una teoría, ¿sí?
A partir del marco teórico, se formula una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que intentará ser válido empíricamente, en este caso la realidad. Como vemos, toda la parte de la estructura de una investigación o de una tesis, donde viene lo que es el planteamiento del problema, la justificación, el alcance del problema, los objetivos generales y específicos, dentro viene sobre el método deductivo. Posteriormente vamos a ver sobre una investigación descriptiva que viene ser parte de la estructura en la que conocemos cuando entregamos una información, un proyecto, una investigación o una tesis. La etapa suele organizarse de la siguiente manera, como he comentado con antelación: planteamiento del problema, revisión de la bibliografía o estado de cuestión, formulación de hipótesis, recolección de datos, análisis de interpretación de los datos, conclusiones, y se emplea regularmente en las ciencias sociales. O sea, se dedica nada únicamente a las ciencias sociales. Eh, Existen diferentes tipos de metodologías, como hemos comentado, pero también existen diferentes metodologías de investigación, por ejemplo, experimentales o las que son de campo, las que son cualitativas, cuantitativas. El caso de método inductivo es ciencias experimentales y la parte deductiva es únicamente para ciencias sociales. Lo que hemos comentado con antelación con los temas del árbol social, si se acuerdan. Entonces, tema social o la última tesis del doctorado que vimos, un ejemplo, entra sobre este método deductivo. Bueno, el método analítico, ya vimos, consiste en separar las partes de un fenómeno que se pretende estudiar, ¿sí? Observando de manera secuencial cuáles son sus causas y efectos, ¿no? Esto con la idea de comprender su naturaleza. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia del objeto de estudio hay que conocer la naturaleza, su origen, ¿no? Y eso nos permite conocer de forma más detallada, así como describir y explicarlo, ¿no? Sabemos que la palabra analizar, ¿sí? Proviene del latín y significa separar, ¿sale? Por lo que esta investigación alude a la descomposición de un tema y sus partes para estudiar en forma específica los elementos que lo integran si deseamos emprender una investigación con base a este método preciso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, podemos ver en este cuadro otros tipos de métodos, como por ejemplo el método sintético, que el método sintético se caracteriza por hacer una exposición metódica, breve, de aquellos elementos que la realidad que son extraídos de un plano mayor para un análisis, ¿sí? En la parte del método comparativo, examina dos aspectos similares, ¿no? Hace la comparación, como por eso menciona en la parte comparativo, es comparar, ¿no? Existen dos aspectos similares de la realidad para encontrar semejanzas y diferencias, ¿no? El método comprensivo, ¿sí? Consiste en analizar el significado que tienen los fenómenos sociales para los propios protagonistas. Hay otro método que se llama concordancias y se basa en la comparación de las circunstancias que han acompañado varias veces la aparición de un fenómeno, ¿sí? Y dialéctico nos permite identificar las contradicciones de la realidad y analizarlas, encontrar el fundamento de las estructuras y de sus relaciones lógicas para explicar el fenómeno de qué se trata, ¿no? El método de diferencias consiste en reunir varios casos en los que se observaron que siempre que falta una circunstancia no se produce un fenómeno, pero si permanecen todas las demás variables, concluimos que lo desaparecido es la causa de lo investigado, ¿no? Entonces, cada uno de estos métodos pues nos da
la forma en decir, en la parte de comparación, en la parte dialéctica, diferencia, comprensivo, en el tema de concordancia. ¿Ok? Otro método es la estructural, ¿sí? Funcionalista. Este procedimiento mediante el cual podemos estudiar los fenómenos sociales considerando su estructura y su función dentro de la sociedad. Entonces, ese método se llama estructural, ¿sí? Funcionalista, ¿sí? Y otro que es método hermenéutico, que consiste en tratar de encontrar el significado de algún proceso social mediante la interpretación y comprensión del texto, para explicar la relación que guarda para el contexto de que se presenta, ¿no? Que puede ser una explicación interpretativa. Y otro método, que es el método crítico, que pretende encontrar el sentido y orientación de los procesos sociales para revelar los mecanismos de control que establecen los grupos en el poder. Entonces, cada uno de estos métodos que vamos a enfocar, ¿sí? Tenemos que ver cuál es mi tesis, mi reporte de investigación o mi investigación va enfocado a este tipo, perdón, de método, ¿sí? Y más si ven ustedes, la mayor parte de esos tipos de método va enfocado a la parte cualitativa, que son en la parte social. Entonces, cualquier duda que tengan sobre algunos métodos, pues nos vemos en la siguiente sesión o lo veremos en el foro. O si no, pues mándenme un WhatsApp, en este caso, para poder resolver sus dudas. Pueden marcarme vía personal y estoy para servirles. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.